Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a resolver este control de matemáticas 2. Y bueno, en la primera pregunta tenemos que completar con verdadero o falso. ¿Y qué nos dicen, no? Que A es un punto de la cerradura del dominio, ¿no? De hecho, para que podamos tomar límite y nos dicen, si para todo punto del dominio se cumple que la función es no nula, ¿no? Y además el límite de la función existe, entonces será cierto que el límite del cuadrado va a ser necesariamente mayor que cero. Y bueno, esto va a ser falso, ¿no? De hecho, va a ser mayor o igual que cero, porque f al cuadrado siempre es mayor o igual que cero, pero que sea mayorcito que cero es pedir mucho, ¿no? Ah, Ni siquiera en sucesiones pasaba eso, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en sucesiones, lo que sucedía era esta de acá, ¿no? Esa es una sucesión que siempre es distinto de cero, ¿no? Porque como es una sucesión, n es un número natural, y si n es un número natural, entonces 1 entre n siempre es mayor o estricto que cero, ¿no? Pero a pesar de que siempre es mayor que cero, su límite no es mayor estricto que cero, ¿no? De hecho, su límite en este caso es cero, ¿no? Entonces, si no pasaba en sucesiones, menos va a pasar en funciones, ¿no? Menos debería pasar en funciones. Y para darnos cuenta de una función que haría eso, por ejemplo, podría ser esta de acá, ¿no? Podríamos darle una regla de correspondencia explícita, pero para justificar nada más que la proposición es falsa, lo que nos bastaría hacer es un pequeño esbozo de una gráfica que cumpla con esas características, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si yo quiero que el límite sea cero justamente para que el cuadrado siga siendo cero y no mayor que cero, entonces podríamos tener una función así, ¿no? Este que sea el puntito A. Y de hecho podríamos hacer inclusive que esté definida en ese punto, ¿no? Y no hay ningún problema. Entonces el límite de la función, ya sea que nos acercamos a A por números menores o A por números mayores, ¿no? Por la izquierda o por la derecha, va a ser cero, ¿no? Y si el límite de la función es igual a cero, el límite de su cuadrado de hecho también es igual a cero, ¿no? No sería mayor que cero, sería falso. Entonces, como tenemos que esta proposición de acá, ¿no? Y además la función siempre es distinta de cero, ¿no? Como tenemos que esta proposición de acá es verdadera y el consecuente es falso, verdadero entonces falso es falso, ¿no? Y ya, y con eso habríamos justificado adecuadamente que esa proposición realmente lo es. En el siguiente enunciado nos dicen, oye, si el límite de la función cuando x tiende a a, ¿no? Es igual a b, entonces será cierto que el límite del producto de x menos a por f de x es igual a 0. Y de hecho sí, ¿no? Porque cuando x tiende a a, esta cosita de acá tiende a 0, ¿no? Esta cosita de acá de hecho tiende a 0. ¿Por qué? Simplemente cuando reemplazamos nos damos cuenta, ¿no? Que te queda a menos a y a menos a es 0, ¿no? Y f de x existe, ¿no? De hecho existe y es igual a b. Entonces el límite de este producto va a ser 0 por b, que es 0, ¿no? Inclusive tenemos un teorema, bueno, un corolario del teorema del sándwich que nos dice que no tenemos que ser tan exigentes, ¿no? No necesitamos que el límite de la otra función exista. Nos basta que la función sea acotada alrededor del punto A, ¿no? Si es acotada, entonces ya está. 0 por algo que es acotado se va a ir a 0, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos más, ¿no? Tenemos que además la función converge, ¿no? Converge cuando x tiende a A. Y ya está. Luego el tercer puntito, voy a borrar ese puntito acá porque se podría confundir, ¿no? Todo esto son ideas solamente del primer puntito, ¿no? Podríamos ponerlo así, ¿no? Este es 1, este es 1, ¿no? El 2 ya lo hicimos. Y bueno, digamos que ahora estamos en la parte 3, ¿no? Nos dicen, oye, si es que la recta x igual a es una asíntota vertical para la función, ¿no? Entonces el punto no puede estar en el dominio de la función, ¿no? Recordemos que tanto f como g están definidas en A, ¿no? Es el dominio de la función, ¿no? Entonces, eso es falso, ¿no? Que tengamos que una recta es asíntota vertical no impide que la función esté definida en el punto, ¿no? Y otra vez, podríamos dar una regla de correspondencia explícita, pero nos basta hacer un pequeño esbozo de una función que cumpla con esas características. Al menos en esta primera parte, ¿no? En un control donde no necesitamos justificar todo con precisión, ¿no? Porque es para completar nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginamos que este sea A, ¿no? Esta sería la recta x igual a. Y para que nuestra función, que lo voy a dibujar de azul como hace un rato, tenga como asíntota vertical a esta recta, entonces lo que tendría que pasar es que la función tendría que pegarse a la recta, ¿no?
digamos que por la izquierda haga esto, ¿no? Se pega, se pega, se pega, ¿no? De hecho, algún límite lateral tiene que ser más o menos infinito, en este caso es más infinito. Y que por la derecha haga, no sé, cualquier cosa, ¿no? Esto de acá, ¿no? Y yo la defino de esta manera. Entonces, es asintotada vertical, sin embargo, la función sí está definida en el punto, ¿no? Entonces, esto no tiene por qué ser verdad, ¿no? Antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces, toda la proposición es falsa, ¿no? ¿Y está? Ok. En la segunda parte del control nos pedían completar la definición, ¿no? Y bueno, lo primero que observamos es para todo n negativo. Para todo n negativo, entonces la función se está yendo a menos infinito, ¿no? Eso lo podemos inferir de esta parte, ¿no? Por otro lado, sabemos que x tiende a 1, o sea que x tiene que estar cerca a 1 en algún momento, ¿no? Debe existir ese momento a partir del cual si x está lo suficientemente cerca a 1 y además es distinto de 1, ¿no? Por eso que esta diferencia en valor absoluto es mayor que 0, para que x sea distinto de 1. Y bueno, esto la parte derecha nos dice que está cerca, entonces debe pasar algo, ¿no? ¿Qué es lo que debe pasar? Bueno, si f de x está yendo a menos infinito, entonces lo que debe pasar es esto, ¿no? Acá está el n negativo, ¿no? Y si f de x está yendo para allá, ¿no? Para allá están los menos infinitos, entonces f de x debe estar por acá, ¿no? Para algunos valores de x, ¿no? En algún momento. Eso implica que f de x debe ser menor que n, ¿no? La gráfica formalmente evidentemente está en 2 dimensiones, pero esto que esté en una nos basta para justificar cómo completar esta partecita de acá, ¿no? Y ya está. La tercera parte es básicamente completar cálculos de límites. Y bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ponerle letritas mejor para ser un poquito más ordenados. En la parte A, bueno, lo que hacemos en primera instancia es reemplazar, ¿no? Si nosotros reemplazamos nos damos cuenta que arriba nos quedaría 0 y abajo 0. Eso quiere decir que tenemos que hacer algo más para poder calcular este límite. Entonces, eso algo más probablemente implica deshacerme del valor absoluto. Si x tiende a 1 con un superíndice más, significa que x se acerca a 1 y además que x es mayor que 1, ¿no? Veo el resto. Si x es mayor que 1, eso significa que 0 sería mayor que 1 menos x, ¿no? Estamos pasando a restar. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 menos x sería un número negativo. O sea, esta expresión de acá sería un número negativo. Como es un número negativo, su valor absoluto sería menos el número, ¿no? Y ya está. ¿Y abajo qué tendríamos? Bueno, abajo es 1 menos x al cuadrado, que es una diferencia de cuadrados, ¿no? Lo que podemos hacer es simplificar esto, y bueno, una vez que ya se fue la indeterminación, ya se fue el problema, simplemente reemplazaríamos, ¿no? Si x es igual a 1, acá abajo nos queda 2, ¿no? Y el menos 1 de arriba, bueno, haría que la respuesta sea menos 1 medio, ¿no? Ya está. En la parte B tenemos el límite cuando x tiende a 3, ¿no? De seno de 3 menos x entre x menos 3. Si reemplazamos en primera instancia, nos quedaría arriba seno de 0, que es 0, y abajo también nos quedaría 0. Entonces, otra vez tenemos una indeterminación, pero esto sí es más o menos conocido, ¿no? Esto más o menos, tiene la pinta de... Tiene la pinta de este límite de acá, ¿no? Que vimos en clase. Todavía no podemos usar herramientas más avanzadas como L'Hopital o cosas de ese estilo, sino este límite la verdad es que saldría de manera inmediata, ¿no? Pero por lo pronto, como nosotros lo único que sabemos es que el límite de seno de z entre z cuando z tiende a 0 es igual a 1, ¿no? Es en principio lo que nosotros sabemos, entonces podríamos intentar hacer que este límite tenga más o menos esta forma, ¿no? ¿Y cómo podríamos hacerlo? Voy a poner esto un poco más bonito. Simplemente haciendo un cambio de variable, ¿no? Para hacer que se parezca a esta expresión, el límite que tengo arriba, ¿no? Y el cambio de variable que tendría que hacer, que eso suele ser lo más difícil de elegir, sería z igual a 3 menos x, ¿no? Si z es igual a 3 menos x, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Voy a bajar esto aquí. Tendríamos que este límite sería igual al límite cuando x tiende a 3 de seno de z. Acá, perdón, si estoy haciendo un cambio de variable, solamente debería
el nuevo límite quedara en términos de solamente la nueva variable, ¿cierto? Entonces eso me apresuré, no debí colocarlo todavía. Y bueno, abajo es x menos 3, ¿no? Pero si z es 3 menos x, si multiplicamos todo por menos, ¿no? Nos quedaría que menos z sería menos 3 más x, o lo que es lo mismo x menos 3, ¿no? Entonces abajo tengo menos z. Y ahora la pregunta es, ¿hacia dónde se va z? Bueno, como x se acerca a 3 y z es 3 menos x, entonces, cuando x se acerque a 3, z se va a acercar a 3 menos 3, pues, ¿no? Que es 0, ¿no? Y ya está. Lo único que hacemos después es sacar el menos. Y me queda esta cosita de acá, ¿no? El menos lo podemos sacar por propiedades de límites que ya hemos visto. Y bueno, como el límite de esta cosita de acá es 1, entonces la respuesta sería menos 1, pues, ¿no? ¿Y por qué es 1? Por lo que ya habíamos visto, ¿no? Y ya está. Los otros límites con suerte son un poquito más rápidos. Vamos a poner acá así. ¿Qué hacemos en primera instancia? Reemplazamos, ¿no? Y si reemplazamos nos damos cuenta que acá nos queda 2 al cuadrado es 4, 4 más 8 es 12, raíz cuadrada de 12, 3, algo, ¿cierto? 3, algo menos 4 es un número negativo, ¿no? Lo bueno es que no es 0, es un número negativo. Y abajo tenemos 0, ¿no? Realmente no es 0, realmente es algo que se está acercando a 0. Entonces tenemos un número negativo entre algo que se acerca a 0, entonces eso es infinito, ¿cierto? Si dividimos algo entre un número cada vez más pequeño, entonces el número se vuelve mucho más grande, ¿no? Ahora la pregunta es, oye, ¿qué tipo de infinito es, no? Entonces tenemos que hacer un análisis de signos para poder responder esa pregunta. Como habíamos visto, cuando reemplazábamos x tiende a 2, acá nos queda un número negativo, ¿no? Esto es 3, y algo, 3, y algo menos 4 es claramente negativo. Y lo de abajo recordemos que no es 0, ¿no? Se acerca a 0. Si x tiende a 2 con superíndice menos, significa que x es menor que 2, además que se acerca a 2, ¿no? Y si x es menor que 2, pasamos a restar y tendríamos que x menos 2 sería un número negativo. ¿De acuerdo? Eso nos da que menos entre menos sería más, ¿no? Y esto. Finalmente, en el último límite, ¿qué tendríamos? Tendríamos que reemplazar en principio, ¿no? Si reemplazamos acá adentro nos queda 2, ¿cierto? 1 más 1 es 2, y acá en el exponente nos queda 1 entre 1, que es 1. Entonces nos queda 2 a la 1, ¿no? Que es 2. Y ya está. Eso sería todo. Muchas gracias, chicos.